dice, para comenzar, el concepto de autoridad tiene que ver con ¿qué? Con la legitimidad y el poder para gobernar en el ámbito del mundo. O sea, ¿con qué tiene que ver la autoridad? Con la legitimidad para gobernar, ¿sí? Entonces dice, en el caso de lo espiritual, es de origen divino, viene de Dios la autoridad. Es decir, es Dios quien ha delegado esa autoridad. ¿A quién? Al hombre, al ser humano. Muy bien. En el principio, ¿qué pasó en el principio? ¿Qué dice el versículo allí? Y los bendijo Dios y les dijo, Génesis 1:28, ¿no? Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué más? Sojuzgadla, o sea, señorear, gobernar. Señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios le dio esta autoridad al hombre. Cuando digo hombre, estamos hablando de la raza humana, ¿no? El hombre y la mujer. Para que no se sientan mal las chicas. Hombre con mayúscula, raza humana. Dios le dio al hombre la autoridad, ¿sí? ¿Para qué? Para gobernar la tierra. Dios le dio esa autoridad al hombre, al ser humano. Dice sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. O sea que era como cuando nosotros estemos en el milenio va a ser así. Digamos, un león, va a venir un león y yo lo voy a tener como mascota. Hoy tengo una mascota que se llama Tommy, un perrito, y ahora después vamos a tener un león en un milenio de mascota. Y no va a hacer nada porque los animales van a tener, digamos, esa autoridad, van a someterse a la autoridad. Así estaba el tiempo de Adán y Eva, se sometían todas las bestias a Adán y a Eva. Es como que había un temor reverente ahí, porque Dios le había delegado autoridad al hombre. ¿Se dan cuenta? Al ser humano. Bueno, dice que Adán y Eva recibieron autoridad delegada directamente por Dios. Todas las criaturas estaban bajo ¿qué? Bajo su gobierno. Y todos reconocían esa autoridad en ellos. Ustedes saben que la autoridad se reconoce, ¿eh? La autoridad no se impone de ninguna manera. O sea, cuando uno quiere imponer algo, ahí hay autoritarismo. Cuando a uno viene y le reconocen la autoridad, eso sí es autoridad. Por la autoridad, decía Walter Magny, un escritor, digamos, un gran cristiano que fue mártir para Cristo, dice que la autoridad no se impone, sino que se reconoce. ¿Sí? Entonces, cuando usted está en un lugar de liderazgo, por ejemplo, y está haciendo algo o quiere ordenar de alguna manera alguna cosa, cuando la gente le reconoce porque usted está teniendo autoridad. Ahora, si usted le quiere imponer a la persona o lo agarra de los pelos y le dice hacer, eso es autoritario. Entonces, nosotros como digamos personas de Dios, reconocemos a Dios. Dios quiere que le reconozcamos su autoridad. No, el Señor no es autoritario. Satanás sí es autoritario, ¿sí? Se excede a los límites siempre el enemigo, ¿sí? Pero Dios no es autoritario. Dios, Él es un caballero, como siempre decimos, ¿verdad? Y espera que su pueblo le reconozca su autoridad. ¿Hasta cuándo fue esto? Que el hombre tenía autoridad. Hasta que Evita querida comió del fruto que Dios le había prohibido, se lo dio a su esposo, hasta que dice por causa del pecado, así el apunte, se contaminó sobre toda la rueda de la creación y perdió esa autoridad. El hombre perdió la autoridad. El ser humano perdió esa autoridad delegada por Dios. ¿Sí?
¿Y a quién pasó esa autoridad? A manos de Satanás. ¿Se dan cuenta? Fíjense allí ya en la tentación. Satanás habla con Jesús y lo tienta en todas las áreas de la vida. Y le dice, miren qué interesante, le llevó, el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, a ti te daré toda esta potestad, le dijo, y la gloria de ellos. Porque ¿qué dijo Satanás? Porque a mí me ha sido entregada. O sea, toda la autoridad, la potestad, la gloria del mundo le fue entregada a Satanás. Y en eso tenía razón el diablo. A mí me ha sido entregada. Y a quien quiera la doy, dice. Si tú postrados me adorares, bueno, ustedes saben cómo termina la historia, ¿no? El Señor dijo, al Señor solo, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Cristo nunca cedió a la tentación, pero en el caso de la autoridad, dice Satanás, a mí me ha sido entregada, y es verdad. ¿Quién le entregó esa autoridad a Satanás? El hombre, por caer en pecado. ¿Se dan cuenta? Esta es una cuestión teológica, que es una cuestión muy importante que sepamos de dónde viene la autoridad y por qué el ser humano necesitaba después recuperar esa autoridad. ¿A través de qué se recuperó la autoridad? Ahí tenemos Génesis 3:15, la primera promesa de salvación que Dios le dio al hombre, y cuando vino la consecuencia sobre el pecado, la consecuencia para la mujer, la consecuencia para el hombre, y para la serpiente, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entre tu simiente y la simiente de ella, ¿no? O sea, la simiente de la mujer era la semilla. De ahí vino Cristo, ¿verdad? Cristo vino, digamos, a través de María, en su vientre, que fue virgen, era virgen y tuvo la semilla del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la simiente de la mujer que estaba hablando esta profecía. El Padre, en este caso, daba esta profecía. La simiente de la mujer sería Cristo. Y dice, Cristo te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el talón. Le dijo a la serpiente, al diablo. ¿Quién lo hirió en el talón a Cristo? Satanás, a través de la cruz. Decimos que él cuando le clavaron los pies, atravesaron su talón, ¿no? En diagonal así, hirió Satanás el talón a Cristo, la simiente de la mujer, ¿se entiende? Pero en este acto tremendamente maravilloso, esta obra sublime de la cruz, es cuando Cristo tomó nuevamente la autoridad para devolvérsela al ser humano. ¿Se dan cuenta? Así viene la historia, así viene el tema de la autoridad. Cristo vino a devolvernos la autoridad, ¿sí? Cristo vino a traernos nuevamente la autoridad que el hombre habría perdido, que Adán y Eva habían perdido, ¿sí? Gracias a Dios, Cristo venció la tentación y nos recuperó, nos dio nuevamente la autoridad que el hombre había perdido. ¿Qué pasó después que murió Cristo? Mateo 12:40 dice que Jesús iba a ir al infierno. Ahí Mateo 12:40 está la profecía que Cristo mismo dijo, que así como Jonás estuvo en el centro de la tierra, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría Cristo, el Hijo del Hombre, en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Dice la Biblia que Cristo fue al infierno. ¿A qué fue al infierno Cristo después que murió? Hay varias líneas teológicas sobre este tema, pero no me quiero meter mucho en eso, pero simplemente fue a 3 cosas particularmente. Primero fue a buscar
la gente que le esperaba, que había muerto y había creído en él, la gente del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, que a través de una parábola Cristo nos cuenta que estaban en el seno de Abraham, le llamaban a ese lugar. Es un lugar que estaba en el Hades allí, ¿sí? Y fue llevarla la cautividad, dice Efesios, la llevó al cielo, al paraíso. Pero además fue al infierno, ¿para qué? Para proclamar la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Cristo no fue a predicar al infierno para que se arrepintieran los pecadores, sino fue a proclamar. Eso es predicar. Proclamar una verdad es predicar. Cuando uno predica, está proclamando una verdad. A decir, yo he vencido a la muerte, he vencido al pecado y he vencido a Satanás. ¿Y qué hizo Cristo? Le arrebató las llaves a Satanás. ¿Las llaves de qué? Del infierno y del Hades. Por eso, Apocalipsis 1:18, ¿sí? ¿Qué dice Apocalipsis 1:18? Dice, yo vivo y estuve muerto y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? Simplemente Cristo nos devolvió esa autoridad. Le quitó las llaves a Satanás de la muerte y del Hades. Y ahora todo aquel que quiera rendirse a Cristo va a volver a tener la autoridad que Dios le delegó a Adán en el tiempo antes de pecar. ¿A través de quién? De esa obra maravillosa de Cristo. Miren, hay muchos pasajes acerca de Cristo como autoridad, ¿no? Que tiene autoridad Cristo. Dice aquel apunte que Cristo tiene autoridad sobre la creación, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte, autoridad para gobernar, además la que le delegó a sus discípulos para predicar. Hay muchos versículos, traje algunos, miren, un par de pasajes nomás. Hay muchísimo en la Biblia que habla acerca de la autoridad de Cristo. Dice el Mateo 7:29, les enseñaba como quien tiene autoridad, Cristo, ¿no? Estos son pedacitos de pasajes que yo extraje de la Biblia para que veamos cuando habla sobre la autoridad de Cristo. Mateo 28:18 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Después Marcos 1:27, ¿qué autoridad nueva es esta? Decían de Cristo. Que dice, aún manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Venían los demonios, algunos se postraban delante de él y le decían, ¿qué tienes con nosotros, Señor? Has venido a juzgarnos antes de tiempo. Juan 5:27, le dio autoridad para ejecutar juicio, o sea, al Hijo, ¿no? El Señor le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. El Señor va a juzgar a los muertos en el juicio final, porque Él tiene toda la autoridad. Capítulo 10 de San Juan, dice allí, nadie me la quita, o sea, hablando de su vida, ¿no? A la vida, sino que yo de mí mismo la doy, dice, de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar, ¿ven? Él tiene autoridad sobre la vida, la muerte, sobre todo. Y a Cristo nadie le quitó la vida. Cristo la dio de sí mismo porque tiene autoridad para darla y para volver a tomar la vida también, ¿no? El capítulo de Marcos, Mateo 8:26. Entonces Jesús se levantó y reprendió los vientos y el mar, y sobrevino gran bonanza. Eso cuando estaban en la barca que vino la gran tormenta, ¿no? Cuando hablaba el pastor recién sobre la naturaleza, que oró sobre los vientos y que reprendió, ahí Cristo hizo esta tremenda obra. Estaban muertos de miedo los discípulos por la tormenta, las olas. Imagínense lo que debe ser en el pleno mar. Y el mar de Galilea dicen que es un mar grande, que parece el mar abierto, ¿no? Pero dice que las olas y los barquitos que había antes, me imagino, ¿no? Las olas que estaban dando vuelta al mar, el Señor durmiendo y le dice, hombres de poca fe, tranquilos. Dice que reprendió al viento y las olas y todo quedó en paz. Autoridad sobre la naturaleza. ¿Sí? Tremendo. Cristo tiene una tremenda autoridad.
Versículo 1:24 de Marcos. ¿Qué tienes con nosotros? Ahí están los demonios. Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Reconocen la autoridad de Cristo los demonios. ¿Ustedes saben el miedo que le tienen los demonios a Cristo? Ustedes, si alguna vez hacen liberación, yo cuando empecé a hacer liberación, hace muchos años, ¿no? El pastor me puso ahí, era un pichoncito, yo venía acá a la iglesia hacía pocos años, 1 año y medio, no sé. Bueno, dice el pastor, vas a trabajar en liberación ahí en Anacondia. Y lo que más me sorprendió a mí, el miedo, el terror que le tienen los demonios al nombre de Cristo. Tremendo, porque es su nombre. Ahí en el nombre está implícita toda su persona. Entonces, el nombre de Cristo tiene autoridad. Tremendo. Los demonios tienen miedo del Señor por su autoridad. Versículo 9 de Mateo, ahí lo tienen en el apunte, ¿verdad? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque le decían, ¿quién te dio esa autoridad para perdonar pecados? Para decirle a ese hombre, tus pecados te son perdonados. Y el Señor dice, para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, vamos, levántate. Y se levantó el paralítico. Tremendo, ¿no? Cristo no solo hablaba de autoridad, sino ejercía autoridad. ¿Sí? Una vez lo mandaron a los alguaciles del templo, a los soldados, a arrestarlo a Cristo, y se volvieron sin nada. Y le dicen los fariseos, le dicen, ¿pero por qué no lo trajeron? Dice, nunca escuchamos a un hombre hablar con tanta autoridad. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, 1 Pedro 3:22, el cual habiendo subido al cielo, es Cristo, ¿no? Está a la diestra de Dios, estando sujetos a Él, escuche bien, los ángeles, autoridades y potestades. Todo tipo de ángel está sujeto a Cristo, ya sean los ángeles buenos o los ángeles malos. Sean tronos, dice la Biblia, sean dominios, sean potestades, sean autoridades de las tinieblas, todo está sujeto a Cristo. Así que vimos algo nomás de la autoridad que tiene Cristo. Hay mucho en la Biblia para dar sobre esto, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? Dicho sea de paso, quiero ver la hora para no pasarme. Dice el apunte, hay muchos más pasajes que hablan de la autoridad de Cristo en las Escrituras, pero es importante reconocer esa autoridad en Él. Cuando murió en la cruz, dice la Biblia, que estuvo en el infierno. Eso ya lo vimos recién, ¿verdad? ¿Y a qué fue al infierno? A quitarle las llaves a Satanás de la muerte y del Hades. Ahora bien, dice que esa autoridad Cristo se la delegó ¿a quién? ¿A quién le delega esa autoridad Cristo? A ver, una preguntita. A la iglesia, a los hijos de Dios. Miren ese pasaje de memoria, se lo tienen que saber. Dice que a lo suyo vino el Señor, o sea, a la nación judía, a la nación del pueblo judío. A lo suyo vino, pero más los suyos, dice Juan capítulo 1, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes recibieron a Cristo acá? Levanten la mano. Los que no levantan creo que no le recibieron. Bueno, después vamos a hacer la oración de fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? A ver, díganmelo un poquito más fuerte. ¿Qué les dio? ¿Un poquito más? Potestad, poder, autoridad, fuerza, dominio, de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben que un hijo de Dios
que ora, un verdadero hijo de Dios que ora, es más potente que todos los ejércitos de este mundo? ¿Saben que los demonios le temen a la oración de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios? ¿Sí? Cuando hablamos de hijo de Dios, es hijo de Dios. No el que anda entre el hijo y el bastardo. No es el que anda entre la cabrita y la oveja. Hablamos de la oveja. No es el que anda entre el chivo. Había un pastor que le decía a uno que era un chivo porque tenía una barba larga. Usted no es una oveja, hermano, es un chivo. Bueno, era un chiste. Pero dice que somos hijos de Dios. Es tremendo, hermanos, la autoridad que tenemos. Porque muchos de los hijos de Dios ni se enteraron que tienen autoridad. Hay verdaderos hijos de Dios que aún ni saben que tienen autoridad delegada por Cristo. Esta autoridad que Cristo le quitó las llaves de la muerte, del infierno, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Jesús le dijo a Pedro, a vos te voy a dar las llaves del reino. Pero no es para que sea el primer papa, ni esas pavadas que por ahí sacaron esas falsas herejías, digamos, falsas doctrinas. Es porque le estaba delegando a la iglesia, digamos, la oportunidad de predicar el evangelio y que la gente tenga entrada al cielo. Esa es la autoridad que nos ha dado Cristo como hijos de Dios. Miren, vamos a ver algunos pasajes nomás, también. Juan 1:12 ya lo vimos, ¿verdad? De manera, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es? Nosotros, la iglesia. Vosotros estáis, ¿cómo estamos en Cristo? Completos. Cuando dicen Él, es en una posición que Dios nos puso. En esa posición de autoridad. Estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando la Biblia habla de cabeza, está hablando de autoridad. Cuando dice que Cristo le hirió la cabeza a la serpiente, está hablando que Cristo le quitó la autoridad a Satanás. Por eso dice, tú le herirás en el calcañar, le dijo Dios a la serpiente, pero ella te herirá en la cabeza, te quitará toda autoridad, todo dominio, toda potestad. Por eso Satanás estaba tan interesado que Cristo lo adore en la tentación en el desierto. Porque si Cristo caía a esa tentación, no iba a tener después autoridad. Pero gracias a Dios que Cristo se mantuvo firme como un hijo del Padre, ¿verdad? Es que el pecado nos abre puertas, le abre puertas al enemigo para que él nos domine. Eso es una cuestión de autoridad. ¿Por qué siempre hablamos del pecado, de no pecar y todo lo demás? No se habla acerca de un sistema religioso, de un sistema legalista, como dicen los legalistas. Esto no podés hacer, esto no. No es una cuestión de legalismo. Así como los fariseos que le agregaron leyes a la palabra misma de Dios, le agregaron más leyes de ellos todavía. No es una cuestión de legalismo, es una cuestión de conveniencia por la autoridad. ¿Sí? ¿Se acuerdan los exorcistas ambulantes que había en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles? Que le dicen a un demonio, le decían, te ordenamos que salgas en el nombre de Cristo, aquel que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, mirá, a Cristo conocemos y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Dice que los agarraron los endemoniados y le pegaron tal paliza que hasta le rompieron la ropa. Terminaron sangrando porque no tenían autoridad por esos demonios, porque no tenían autoridad, no eran hijos verdaderos de Dios. Dice esa posición, Colosenses 20:10, ya lo leímos, Lucas 10, allí dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre
las serpientes y sobre los escorpiones. Este es cuando le delegó autoridad a Cristo a los discípulos. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vayan a predicar y yo les doy la autoridad. Esto no era solamente para los 12 o los 70 que fueron después, es para toda la iglesia. La autoridad delegada por Cristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. En mi nombre, dice Cristo, en mi nombre, ahí hay autoridad delegada. Sanarán a los enfermos, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, porque tienen la autoridad de Cristo. ¿Sí? Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, este está hablando de Cristo, ¿no? No solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Estos versículos son tremendamente fuertes, son tremendamente gloriosos, donde hay implícita tremenda autoridad, tremendo poder de Dios delegado para la iglesia. ¿Sí? No estamos jugando a la iglesia acá, estamos viviendo sobre los lugares celestiales en Cristo, que Cristo nos ha puesto en esa posición de autoridad, sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre toda fuerza del maldad. Entonces, cuando venga un problema a tu vida, cuando venga una circunstancia adversa, cuando venga un demonio a tu vida, quiera destruir tu vida, quiera destruir tu fe, quiera matar tu espiritualidad, quiera hurtar, robar la palabra de tu corazón, en el nombre de Jesús, decile, yo estoy sometido a Dios, te resisto, diablo, y en el nombre de Jesús te vas. Porque si sos hijo de Dios, hermano, si somos un verdadero hijo o hija de Dios, tenemos autoridad delegada. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Saben lo que es un embajador? ¿Qué hace un embajador en otro país? Representa a la nación. En este caso, los embajadores argentinos en otros países representan a la nación argentina y tienen toda la autoridad delegada por el presidente del país para ejecutar gobierno. Y nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, dice Pablo, como si Cristo rogase directamente en nosotros y por nosotros y a través de nosotros. La iglesia, hermanos, es tiempo que la iglesia se despierte. Yo siempre digo que la iglesia no está muerta, porque la iglesia no está muerta porque tiene la vida de Cristo, si no, no sería iglesia. Pero sí la iglesia está dormida a veces. Así como se durmieron esas 5 vírgenes, ¿sí? Y las otras que estaban despiertitas vieron al Señor que vino y se fueron con Él. Pero a veces la iglesia está dormida, en una somnolencia de temor, de angustia, de pesar y de sentimientos adversos. Y la iglesia se tiene que despertar en fe y comenzar a reconocer que Dios nos ha dado esa autoridad, nos ha delegado esa autoridad. Cristo, toda su obra que vino a hacer, una de las tremendas bendiciones que nos da, aparte de la salvación, la sanidad, la liberación, nos dio autoridad. Porque dice, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Qué se estaba refiriendo? Cristo nos dio autoridad y no hay demonio, no hay diablo, no hay autoridad. No hay demonito ni demoniazo que nos quiera destruir, porque acá tenemos a Cristo y Cristo en su nombre nos da potestad para destruir a serpientes y a escorpiones. Como iglesia, hermanos, créalo, créase un poquito, créase. No que se crea en la vanidad, ¿no? De decir, yo lo puedo todo, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
como decía recién el pastor. En Cristo, en Cristo. Por eso dice Efesios, estamos en Cristo. Es una posición en donde Dios nos ha puesto a través de la salvación en Él, en Cristo. Todo lo que está dentro de Cristo, de sus leyes, que va a hablar más luego ahí el hermano Josecito. 5. Hola, pastor, ¿me está saludando? El hermano José, el teólogo, va a predicar después sobre las leyes del reino. En Cristo. Cuando estamos en Cristo, nada nos dañará. Pero procuremos estar en Cristo. Por eso, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ese pasaje, tanto poder que encierra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremendo poder tenemos siendo hijos de Dios. Tremendo poder. Que no te venga a hacer, digamos, el marketing Satanás, porque Satanás hace mucho marketing. A veces se hace más monstruo de lo que es, en cuanto al poder que tiene, en cuanto a Dios. En cuanto a Dios, es una basurita el enemigo. Cristo creó el universo, hermanos. Qué tremendo poder que tiene el Señor, ¿no? Y ese poder nos ha dado a nosotros. Así que bueno, ya estoy, pastor, yo. Así que vamos a orar. Quiero que oremos juntos en esta mañana. Léalo, repáselo al pasaje después. Miren, acá las últimas cosas que les puse es algunas cosas que tenemos que tener justamente para que esa autoridad se cumpla en nosotros, ¿no? Es permanecer en obediencia, permanecer en el cuerpo, someterse a las autoridades delegadas por Dios, ¿sí? Porque las autoridades delegadas por Dios, si nosotros estamos bajo autoridad, las fuerzas del mal nos respetan como autoridad. Así que vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar juntos.